Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy, el tema que vamos a tratar será el estudio de la lengua desde la sociolingüística. En primer lugar, debemos saber cuál es la ciencia que se encarga del estudio de la lengua. La disciplina encargada de estudiar la lengua se llama lingüística. La lingüística es la disciplina científica encargada del estudio de la lengua y de todos los fenómenos que en ella se presenten. Ahora bien, vamos a ver qué es la sociolingüística. La sociolingüística es una disciplina perteneciente a la lingüística, cuyo objeto de estudio es la lengua en relación con las comunidades donde ésta se habla. Es decir, la sociolingüística va a estudiar la lengua en relación con las personas que la hablan. La lengua adquiere su verdadero sentido en el uso. Es decir, cuando los hablantes empleamos la lengua, ahí es cuando las palabras cobran su verdadero sentido. De esta manera, la sociolingüística pretende explicar los diferentes usos que una lengua puede tener, a partir del análisis de diversos factores, como la edad, el sexo, el estrato social, económico y cultural de una persona. Estos son los elementos en los que se basa la sociolingüística para explicar diferentes fenómenos que ocurren en una lengua. Cuando hablamos de la lengua desde la perspectiva de la sociolingüística, debemos hablar también de las variantes que esta ciencia nos plantea. La lengua no es uniforme, no es homogénea. Se manifiesta de diferentes maneras, también a partir de diversos factores. Según esta disciplina, existen 4 tipos o 4 variantes que nos remiten al uso del lenguaje. Vamos a revisar cuáles son estos. Los conceptos que vamos a abordar enseguida seguramente son nuevos para ti, y aunque parecieran ser de difícil comprensión, verás que en realidad es algo bastante sencillo, por lo menos en la teoría. La primera clasificación que establece la sociolingüística sobre las variantes se llama variación diatópica. Diatópica que tiene que ver con la geografía, con el lugar en el que se emplea la lengua. De modo que vamos a entender que la variación diatópica, o también llamada variación geográfica, corresponde a las variantes que puede tener una lengua a partir de la región o zona geográfica donde se hable. Vamos a revisar algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos el caso del fenómeno fonético-fonológico denominado por los lingüistas como ceseo, que consiste en pronunciar de la misma manera los fonemas S, I, Z, representados por las grafías C antes de E o antes de I, o Z y S, dando como resultado una consonante fricativa alveolar sorda, la S. Este es un término de la fonética que por el momento no es importante explicar. Tal distinción la podemos apreciar cuando escuchamos a un español y a un mexicano
pronunciar la palabra zapato. El español lo hará con la interdental, es decir, pronunciará con los dientes, mientras que el mexicano usará la S. Nosotros, al ser mexicanos, es muy natural escuchar zapato. Este tipo de variación también se aprecia en otros planos, como el del léxico o del vocabulario. El segundo ejemplo que tenemos se refiere a la voz niño. Para designar a los niños o muchachos existen diferentes palabras: chamaco, chico, bochito, huerco, pibe, chiquillo, morro, etc. Claro, con sus respectivos matices. En cada una de las variantes de nuestra lengua vamos a encontrar estas diferencias que hacen alusión a la región donde se habla la lengua. Y aquí tenemos un ejemplo de eso con las diferentes palabras que usa o que existen en español para referirse al niño o al muchacho. El segundo tipo recibe el nombre de variación diacrónica, es decir, variación en el tiempo. Esta clase corresponde a variaciones históricas que van presentando las lenguas a través del tiempo. Un caso claro es el del español medieval, comparado con el español de hoy en día. Aquí te muestro un ejemplo tomado del Cantar de Mio Cid, Cantar primero, Destierro del Cid. Quiero que observes detenidamente el primer párrafo y escuches. De los ojos tan fuerte mientre lorando, tornaba la cabeza y estábalos cantando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcandarazas vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sí, es muy raro, ¿verdad? Es un español del siglo XII, un español muy antiguo. Vamos a ver cómo quedaría hoy en día. Con sus ojos muy grandemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos mirando, o los estaba mirando. Vio las puertas abiertas, los póstigos sin candado, las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados, o sin mudados azores. Este sería un español de hoy en día. Si puedes observar, la diferencia es notable. Lo que tenemos aquí es efectivamente una variación diacrónica, una variación en el tiempo. Nuestro tercer tipo se llama variación diastrática. Sí, tiene que ver con el estrato o con las clases sociales, o mejor dicho, socioculturales, la cual está relacionada con los grupos sociales. Para la sociolingüística, existen factores que provocan que existan cambios en una lengua, los cuales se aprecian mucho mejor en el plano léxico o en el nivel fonético. Vamos a ver algunos ejemplos. Las variantes que tienen que ver directamente con el grupo social al que pertenece el hablante se llaman variantes diastráticas. De este modo, en sociolingüística puede hablar de una variante popular y de una variante culta. ¿Cuál es la diferencia? Te la muestro a continuación. Un caso de este tipo de variante lo tenemos cuando escuchamos que alguien dice: número 1. Hoy fui al médico.
que corresponde a una variante culta. Número 2. Hoy fui al doctor, donde apreciamos una variante estándar, es decir, todo el mundo o gran parte de la población utiliza doctor para referirse al médico y no nos parece extraño. Y número 3. Fui al doctor o fui al doitor, que ya es una variante popular, incluso una variante rural, es decir, una forma que identificamos con una persona que habla o que proviene más bien del campo. Y nuestra última variante, o nuestro último tipo de variable, la variación diafásica. Esta tiene que ver con el estilo. En teoría, esta variación tiene que ver más con la forma de hablar de la persona y depende de la situación y de la relación que mantengan los interlocutores. Revisemos algunos ejemplos. Un padre, al hablar con su hijo de 5 años, no le diría nunca una frase como esta: hijo mío, ten la amabilidad de indicarle a tu progenitora dónde están los medicamentos que he comprado ayer. Porque debe adaptarse a las necesidades y características de su interlocutor, es decir, de la persona con quien esté hablando. En lugar de eso, posiblemente le diría: hijito, dile a mami que te dé tu medicina, que corresponde más con las características del niño y no como en la frase anterior. Espero que mi explicación haya sido clara. Te invito a ver nuestro siguiente video sobre la variación diastática y la variación diafásica, donde revisaremos los usos coloquiales, populares, infantiles, groseros y ofensivos de nuestra variante, el español de México.